Hola señoritas, muy buenos días. El tema que vamos a trabajar hoy son sobre los distintos tipos de promedios. ¿Ok? El más usual que nosotros trabajamos es el promedio aritmético. Lo usamos usualmente cuando queremos sacar las notas para ver si pasamos o no. Y ese número que me va a dar una idea general sobre la aprobación o desaprobación de un curso. Ese es el más básico. Entonces, para nosotros trabajar promedios aritméticos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si tenemos n cantidades y me piden hallar dicho número, ¿ya? Lo único que tenemos que hacer es sumar esos n términos que me dan y dividirlo entre la cantidad de términos. Cuando nosotros hacemos esa operación, ya estamos buscando lo que es el promedio aritmético. ¿Ya? Y lo representamos de esta forma. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Me dicen que busque el promedio aritmético de estos 6 números que nos dan. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos todos los términos, todos los números, y lo dividimos entre la cantidad de números que vemos, que es 6. Me dan que la suma de estos 6 números es 150, lo divido entre 6, y eso me da que el promedio aritmético es 25. Ahora, señoritas, vamos a trabajar o vamos a conocer el promedio geométrico. Generalmente se utiliza para analizar temas que tienen que ver con intereses, con amortizaciones, con la parte financiera o económica del país, vamos a suponer. ¿Ya? También se trabaja para analizar razones, proporciones, entre otras cosas. Entonces, si tenemos n términos y queremos sacar ya el promedio geométrico, lo que tenemos que hacer es sacar la raíz enésima, ¿ya? De la multiplicación de esos n términos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillo. Me piden hallar el promedio geométrico de 4 números. Entonces, si hay 4 números, entonces el promedio geométrico va a ser igual a la raíz cuarta del producto de 2 por 3 por 8 por 27. Entonces, hacemos el análisis respectivo, ¿ya? Donde sacamos aquí el producto de la raíz cuarta, o sacamos la raíz cuarta de 16 por 81, sabemos que la raíz cuarta de 16 es 2, la raíz cuarta de 81 es 3, 2 por 3 es 6, por lo tanto el promedio geométrico es 6, ¿ok? Listo. Vamos a conocer el promedio armónico. Si tenemos n términos y queremos conocer esa expresión, ese promedio, lo único que tenemos que hacer es dividir la cantidad de términos que nos dan sobre la sumatoria de una serie de fracciones, donde esa fracción va a ser igual a 1 sobre el primer término más 1 sobre el segundo término hasta el último término, hasta la última fracción, que es 1 sobre el último término. ¿Ok? Un ejemplo sencillo es buscar el promedio aritmético de 5 números. Lo que hago es dividir 5 entre la sumatoria de 1 entre 2, más 1 entre 3, más 1 entre 5, hasta 1 entre 7, donde 7 es el último término. Aplico suma de fracciones. Esa suma de fracciones, un momentito por favor, esa suma de fracciones, ya les digo, me da 282 sobre 10. 5 lo divido sobre esa fracción a través de aplicación de doble C de división y me da que el promedio armónico es de 175,47. ¿Ok? Vámonos con lo que es el promedio ponderado. Es muy parecido al promedio aritmético, pero está relacionado con el peso que tiene cada uno de los términos. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos cada uno de los términos por su peso. Esas multiplicaciones los sumo y los divido entre la cantidad, entre la suma de los pesos que están relacionados con cada uno de los términos. ¿Ok? Vamos a ver un ejercicio que dice, un alumno sacó 12, 14 y 10 y sus pesos ponderados es de 1, 2 y 3 respectivamente. Entonces, saca el promedio ponderado. Ok, multiplico 12 por su peso, que es 1, a eso le sumo el segundo examen multiplicado por su peso, y a eso le sumo el último examen multiplicado por su peso. Y lo divido entre 6. 6 es la suma de los pesos correspondientes. Eso me da que el promedio ponderado es 11,6. Si queremos sacar el promedio aritmético, sumamos solamente los exámenes, lo divido entre 3 y me da 12. De ahí puedo concluir que el promedio aritmético es mayor que el promedio ponderado. ¿Ok, bellas?
Ahora vámonos a analizar los ejercicios relacionados con promedio aritmético. Ok, el primer ejercicio dice, hay 20 familias, ¿ya? Cada 8 familias ganan 180, 6 familias ganan 190, 3 familias cada una vale 200, 2 familias cada una gana 240 y una familia gana con 260. Me piden hallar el promedio por familia. Entonces, ya lo que tenemos que hacer es multiplicar el número de familias por la cantidad de ingresos que tiene cada una de ellas. A esos productos los sumamos, ya, y luego lo dividimos entre la cantidad de familias en total, que son 20. Entonces, sumo, divido y me da que el promedio da 196. Hay un error que cometen muchas personas, que es que suman los ingresos acá y lo dividen entre 5. No, bellas, recuerden que cierta cantidad de familias ganan cierto ingreso y por lo tanto tienen que hacer multiplicación lineal, ¿ya? Y esas multiplicaciones las suman y lo dividen entre la cantidad de familias, ¿ok? Siguiente ejercicio, me dicen, si el promedio aritmético de 60 números es 48, y si a esos 60 le resto 75 y 79, que serán como dos términos de esos 60, entonces calcular el promedio de los restantes números. Entonces, bellas, cuando me dicen que el promedio aritmético de 60 números es 48, es que si yo tengo 60 términos, 60 números, y lo divido entre 60, eso justamente me va a dar el promedio aritmético, que es 48, que es lo que me dice el ejercicio. Si yo 60 está dividiendo, lo paso a multiplicar, obtengo que la sumatoria de esos 60 números es 2880. Muy bien, bellas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A esos 60 números le voy a restar 75 menos 79 y al dividirlo entre 58, ya estoy buscando ya el promedio aritmético de los términos restantes. ¿Cuántos son los términos restantes? 58. ¿Por qué? Porque si tenía 60 y le resto 2, ahora voy a tener 58 términos. Ok, pero algo muy importante, bellas. La sumatoria de los primeros 60 números va a dar 2880. Entonces lo que hago es intercambiar los valores. Entonces, eso me va a dar de la siguiente forma. Ya, intercambio los valores y me queda que 2880 menos 154 entre 58 va a dar 47. Conclusión, el promedio de los términos restantes va a dar 47. ¿Ya? Tercer ejercicio me dice, hallar el promedio de los 5 números impares y revisar la veracidad y la falsedad de los siguientes o de las siguientes proposiciones. Entonces, miren lo que hacemos, bellas. Vamos a escribir los primeros 5 números impares, x más 1, x más 3, x más 5, x más 7 y x más 8, donde x es par, para que se puedan ver impares. Y lo que hago es buscar el promedio. Sumo todos los números y lo divido entre 5. Una vez que hago esa suma, lo divido entre 5 y me da una expresión algebraica donde me dice que el promedio aritmético es x más 5. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar la primera proposición. ¿Será el número intermedio igual al promedio aritmético de los 5 números impares? Verdadero. Este es el número intermedio, ¿ya? Por lo tanto, primera proposición verdadera. ¿Será la media aritmética del cuarto y quinto igual a la media aritmética de los 5 números impares? Falso. Porque si nosotros sacamos la media del cuarto y el quinto, eso me va a dar x más 8. Y x más 8 no es igual a x más 5. ¿Ok? Vámonos con la tercera proposición. ¿Será la media aritmética de los extremos igual al promedio aritmético de los 5 números impares? Ok. ¿Quiénes serían los extremos? X más 1 y x más 9. Vamos a sumarlo y dividirlo entre 2 para buscar la media. Y me da que da x más 5, justamente el promedio aritmético de esos 5 números impares. ¿Ok? Entonces, eso es verdadero. Último, la media aritmética del segundo y el cuarto será igual al promedio aritmético de los 5 números impares. Verdadero. Porque x más 3 más x más 7 entre 2 es igual a x más 5. ¿Okay? Entonces, conclusión, hay 3 verdaderos y un falso. ¿Okay? Ejercicio número 4. Me dice, el promedio de dos números pares consecutivos es 17. Calcula el promedio de los dos números pares consecutivos siguientes. Es decir, me dicen que busque dos números pares. Vamos a llamar el primero x y el otro x más 2. Y lo que vamos a hacer es buscarle su promedio
aritmético. ¿Cómo se busca el promedio aritmético? Sumando x más 2 y lo divido entre 2 y eso me dice que da 17. ¿Ya? Con esta expresión voy a despejar el valor de k, ¿ya? Y me da que el valor de k es 16. Hacemos el respectivo despeje, ¿ya? Y de antemano ya conocemos que el primer número par es 16, el segundo par es 18, por lo tanto los dos siguientes son ¿cuánto? Muy bien, sería 20 y 22. Como me piden hallar el promedio de los dos números pares siguientes, lo que hago es sacar el promedio de 20 y 22, que eso sería 20 más 22, 42, entre 2, 21. ¿Ok? Entonces la respuesta de este ejercicio es 21. Vámonos con el último, bellas, que dice: la media aritmética de tres números es 18. Si el mayor de los números es el doble del menor y el intermedio es la media aritmética de los otros dos, calcular el menor. Entonces vámonos tranquilas, bellas. Vamos a llamar al menor 2x, al mayor lo vamos a llamar a, que es el doble de 2x, que es 4x, y me dicen que b, el del medio, es el promedio aritmético de el mayor y el menor. ¿Y cómo se saca el promedio aritmético del mayor y el menor? Sumando 4x más 2x y lo divido entre 2. Entonces 4x más 2x es 6x y 6x entre 2 es 3x. Y luego lo que hago es buscar el promedio de esos tres números, que sería 4x más 3x más 2x entre 3. Y eso va a ser igual a 18 porque así me lo dice el dato. Entonces, de aquí me queda que 3 está dividiendo, pasa a multiplicar. Aquí vemos que 4x más 3x más 2x es igual a 9x, ¿ok? Y algo muy importante, pasamos este señor de 3 de dividir a multiplicar, 9 pasa a multiplicar, pasa a dividir y x vale 6, ¿está claro? Pero no me están pidiendo x, me están pidiendo el menor vale 2x, entonces ese menor va a valer 2 por 6, 12. Conclusión, el valor del menor de los números es 12, ¿ok? Entonces, señoritas, algo muy importante que tengan en claro, la media aritmética de dos números es a más b entre 2, la media geométrica de dos números es la raíz cuadrada de a por b, la media armónica de a y b es 2 veces a por b sobre a más b, y algo que vamos a manejar la próxima clase, que la media geométrica al cuadrado es igual al producto de la media aritmética por la media armónica, y la diferencia de los dos números que se están manejando elevado al cuadrado es igual a 4 veces la media aritmética al cuadrado menos la media geométrica al cuadrado. Señoritas, nos vemos. Ya, por favor hagan de aquí la tarea. Ya, me mandan una imagen de esa ficha y esa sería la tarea semanal. Ok, chaito, bellas, que estén muy bien. Hasta luego.